Hay momentos en la vida donde el orgullo y el honor chocan con una fuerza tan violenta que el silencio que sigue puede cambiar el destino de un hombre para siempre. Hong Kong, mediados de los años 60. Una ciudad dividida entre tradición y modernidad, entre Oriente y Occidente, donde las artes marciales no eran solo deporte o entretenimiento, eran identidad. Eran supervivencia. Eran respeto. Y en ese mundo, había dos hombres cuyas vidas estaban destinadas a cruzarse de una manera que nadie podría olvidar. Lo que ocurrió entre ellos duró apenas unos segundos. Pero el eco de ese enfrentamiento resonó durante décadas. Y todavía hoy, cuando se menciona el nombre de Bruce Lee, hay quienes recuerdan la vez que Bolo Yeung lo desafió, y aprendió la lección más dura de su vida. Pero para entender esta historia, primero debemos comprender el mundo en el que se desarrolló. En aquellos días, Hong Kong era una colonia británica donde la mayoría de la población china vivía bajo la sombra de la discriminación racial y social. Los chinos eran vistos como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. Las escuelas británicas prohibían a los estudiantes chinos. Los clubes de élite cerraban sus puertas a los asiáticos. Y en las calles, las pandillas luchaban por territorio, poder y dignidad. En ese contexto de tensión, las artes marciales representaban algo más profundo que la simple pelea. Representaban la resistencia cultural, la dignidad, el orgullo de un pueblo que se negaba a ser aplastado. Cada escuela de Kung Fu tenía su propio estilo, su propia filosofía, su propia leyenda. Y los maestros eran venerados como guardianes de tradiciones ancestrales. Desafiar a un maestro no era solo cuestión de ego, era cuestión de honor familiar, de reputación que podía destruirse en un instante. Y fue en ese mundo donde apareció un hombre que cambiaría todo. Su nombre real era Yang S., pero el mundo lo conocería como Bolo Yeung. Alto, masivo, con una musculatura que parecía tallada en piedra, Bolo no era un artista marcial común. Era una fuerza de la naturaleza. Desde joven había entrenado en levantamiento de pesas y kung fu tradicional, combinando potencia bruta con técnica letal. Su físico imponente lo había convertido en campeón de fisiculturismo en Hong Kong, y su presencia en cualquier competencia de artes marciales generaba tanto admiración como miedo. Bolo tenía una reputación que lo precedía. Se decía que podía romper tablas de madera con un solo golpe, que su agarre era tan fuerte que podía doblar barras de metal, que en combates callejeros, sus oponentes quedaban inconscientes antes de siquiera entender qué había pasado. Pero más allá de su fuerza física, Bolo tenía algo más peligroso, un ego alimentado por años de victorias fáciles. En el mundo de las artes marciales de Hong Kong, Bolo Yeung era temido, era respetado, era invencible, o al menos, así lo creía él. Y como muchos hombres que nunca han conocido la derrota, Bolo comenzó a confundir el respeto con el miedo. Comenzó a creer que su poder físico lo hacía superior. Comenzó a menospreciar a quienes no compartían su visión del combate como pura dominación. Y fue esa arrogancia la que lo llevó a cometer el error más grande de su vida. Porque en ese mismo Hong Kong, en esas mismas calles, había otro hombre. Un hombre que no medía 1,90 m ni pesaba 100 kilos de músculo. Un hombre que a primera vista no parecía intimidante. Pero ese hombre era Bruce Lee. Y Bruce Lee no era como los demás. Para la mayoría de la gente, Bruce era conocido como maestro de artes marciales, actor emergente, y filósofo de una nueva forma de combate que él llamaba Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que Bruce era mucho más que eso. Era un pensador obsesionado con la eficiencia. Un estratega que estudiaba cada movimiento con precisión científica. Un innovador que desafiaba las tradiciones rígidas del Kung Fu clásico y proponía algo revolucionario, adaptar el combate a la realidad, no a las formas antiguas. Bruce había crecido en Hong Kong, hijo de un actor de ópera cantonesa, rodeado de artistas y luchadores callejeros. Desde niño había entrenado en Wing Chun bajo la tutela del legendario Ip Man, pero pronto comprendió que ningún estilo único podría abarcar toda la verdad del combate. Así que comenzó a experimentar, a incorporar boxeo occidental, esgrima, judo, lucha libre, a eliminar movimientos innecesarios, a buscar la máxima efectividad con el mínimo esfuerzo. Y en ese proceso, Bruce desarrolló algo más peligroso que cualquier técnica, una mentalidad invencible. No porque creyera que era imbatible físicamente, sino porque entendía que el verdadero combate ocurría primero en la mente, que la victoria pertenecía a quien controlaba sus emociones, a quien leía a su oponente como un libro abierto, a quien sabía cuándo atacar y cuándo esperar. Bruce no buscaba peleas, no necesitaba probar nada a nadie. Pero cuando alguien cruzaba la línea, cuando alguien atacaba su dignidad, la de sus estudiantes, o la de su filosofía, Bruce respondía. Y cuando lo hacía,
Era devastador. Pero había algo más importante que su habilidad marcial. Bruce Lee tenía una responsabilidad que iba más allá de sí mismo. Tenía estudiantes que lo admiraban. Tenía una familia que dependía de él. Tenía una filosofía que estaba tratando de enseñar al mundo, que las artes marciales no eran para alimentar el ego, sino para cultivar el espíritu. Que la verdadera fuerza residía en el autocontrol, no en la brutalidad. Y esa responsabilidad hacía que Bruce eligiera sus batallas con cuidado. No podía permitirse perder, no porque temiera la derrota física, sino porque sabía que una sola derrota pública destruiría todo lo que había construido. En ese contexto, dos caminos estaban destinados a colisionar. Bolo Yeun, el gigante invencible que veía el mundo como una jerarquía de poder donde el más fuerte dominaba. Y Bruce Lee, el filósofo guerrero que creía que la verdadera fuerza no estaba en los músculos, sino en la mente. El primer encuentro entre ambos fue casual. Ambos frecuentaban los mismos círculos de artes marciales en Hong Kong. Ambos conocían las mismas personas. Y aunque nunca habían competido directamente, se conocían de vista. Al principio, no hubo conflicto. Bolo respetaba a Bruce como maestro y como figura pública emergente. Bruce reconocía la habilidad física de Bolo, aunque no compartía su filosofía. Pero las cosas cambiaron cuando Bruce comenzó a atraer más atención. Sus demostraciones públicas de Jeet Kune Do asombraban a las multitudes. Su velocidad, precisión y poder explosivo desafiaban todo lo que la gente creía saber sobre combate. Y sus enseñanzas filosóficas comenzaban a resonar entre los jóvenes que buscaban algo más que técnicas antiguas repetidas sin comprensión. Y eso molestó a algunos. Especialmente a aquellos que habían construido su identidad sobre la idea de que el tamaño y la fuerza bruta eran lo único que importaba. Bolo Yeun era uno de ellos. Comenzó como comentarios sutiles. Bolo mencionaba en conversaciones casuales que el Jeet Kune Do de Bruce era interesante, pero no probado en combate real. Que los movimientos rápidos se ven bien en demostraciones, pero contra un oponente grande y fuerte, no funcionarían. Esos comentarios llegaron a oídos de Bruce. Pero él no respondió. No porque tuviera miedo, sino porque no veía razón para alimentar un conflicto innecesario. Pero Bolo no se detuvo. En reuniones con otros maestros de artes marciales, Bolo comenzó a hablar más abiertamente. Decía que Bruce Lee era más actor que luchador. Que su fama venía de la pantalla, no del combate real. Que cualquier peleador serio con experiencia en Kung Fu tradicional podría vencerlo. Y luego, Bolo cruzó una línea que no debía cruzar. Durante una exhibición pública de artes marciales en Kowloon, donde varios maestros demostraban sus estilos, Bolo hizo un comentario en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que otros le escucharan, pero lo suficientemente discreto como para no parecer un desafío directo. Dijo: es fácil verse rápido cuando no hay nadie golpeándote de verdad. La multitud se quedó en silencio. Todos sabían a quién se refería. Bruce estaba presente ese día. Había ido como espectador, acompañando a algunos de sus estudiantes. Escuchó el comentario. Sintió como las miradas se dirigían hacia él, esperando una reacción. Pero Bruce no dijo nada. Simplemente sonrió, dio media vuelta, y se fue. Sus estudiantes estaban confundidos. Algunos estaban molestos. Le preguntaron por qué no había respondido, por qué no había defendido su honor. Y Bruce les dijo algo que nunca olvidarían. Un hombre que necesita gritar para ser escuchado, ya perdió el argumento. Las palabras de Bolo no me hacen más débil. Solo revelan su propia inseguridad. Pero en su interior, Bruce sabía que esto no terminaría ahí. Porque en el mundo de las artes marciales de Hong Kong, un insulto público no podía quedar sin respuesta. No porque el ego lo exigiera, sino porque el respeto de sus estudiantes, la credibilidad de su enseñanza, y la dignidad de todo lo que representaba estaban en juego. Y entonces, días después, ocurrió algo que cambió todo. Bolo Yeun apareció en la escuela de Bruce Lee. No como estudiante, no como visitante amigable, sino como retador. Entró con varios de sus seguidores, hombres grandes y musculosos que lo acompañaban como un séquito de poder. La energía en el lugar cambió al instante. Los estudiantes de Bruce dejaron de entrenar. El aire se volvió denso. Bolo caminó hasta el centro del salón, cruzó los brazos sobre su pecho masivo, y con una voz que resonó en cada rincón del lugar, dijo: he oído mucho sobre el Jeet Kune Do. He oído que es superior a los estilos tradicionales. He oído que es el futuro del combate. Hizo una pausa. Su mirada se clavó en Bruce. Pero yo creo que solo son palabras bonitas. Creo que tu filosofía no sobreviviría un minuto contra un verdadero maestro de Kung Fu. Y estoy aquí para demostrarlo. El silencio era absoluto.
Los estudiantes de Bruce miraban a su maestro, esperando una respuesta. Algunos estaban asustados. Otros estaban furiosos. Pero todos sabían que este era el momento que definiría todo. Bruce Lee permaneció inmóvil. No mostró rabia. No mostró miedo. Solo una calma profunda, casi sobrenatural. Y luego, con una voz suave pero firme, dijo: Bolo, respeto tu habilidad y tu dedicación al Kung Fu. Pero el combate no se trata de probar quién es superior. Se trata de comprender la verdad. Bolo sonrió con desprecio. Entonces muéstrame tu verdad, Bruce Lee. O admite que todo esto es teatro. Y en ese momento, Bruce supo que ya no había vuelta atrás. El desafío había sido lanzado. Y ahora, el mundo entero esperaba ver qué sucedería cuando el filósofo guerrero se enfrentara al gigante invencible. Bruce Lee miró a Bolo Yeung directamente a los ojos. No con rabia. No con desprecio. Sino con una claridad absoluta que cortaba más profundo que cualquier insulto. Y en ese momento, algo dentro de Bruce hizo clic. No era solo el orgullo herido. No era solo la provocación pública. Era algo más profundo, algo que tocaba la esencia misma de todo lo que Bruce había construido. Porque Bolo no solo estaba desafiando a Bruce Lee, el hombre. Estaba desafiando al Jeet Kune Do. Estaba cuestionando años de investigación, de experimentación, de búsqueda incansable de la verdad en el combate. Estaba atacando la dignidad de cada estudiante que había depositado su confianza en las enseñanzas de Bruce. Y eso, Bruce no podía permitirlo. Había pasado toda su vida evitando peleas innecesarias. Había rechazado docenas de desafíos de peleadores callejeros que solo buscaban hacerse un nombre derrotando al famoso Bruce Lee. Había predicado que el verdadero artista marcial no necesita demostrar nada a nadie. Pero esto era diferente. Esto no era sobre ego. Era sobre principios. Era sobre demostrar que el camino que él había elegido, el camino de la adaptabilidad, la eficiencia y la mente sobre la fuerza bruta, no era solo filosofía vacía. Era real. Era efectivo. Era superior. Y si no lo defendía ahora, todo lo que había enseñado perdería su valor. Bruce respiró profundamente. Sus estudiantes seguían mirándolo, esperando. El silencio en la escuela era tan pesado que podía sentirse en el pecho. Y entonces, Bruce habló. Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de una decisión irrevocable. Bolo, has venido a mi escuela a cuestionar mi trabajo. Has insultado mi filosofía frente a mis estudiantes. Has cruzado una línea que no debiste cruzar. Dio un paso al frente. Así que acepto tu desafío. Un murmullo recorrió la habitación. Los seguidores de Bolo sonrieron con confianza. Los estudiantes de Bruce sintieron una mezcla de miedo y orgullo. Pero Bruce no había terminado. Sin embargo, si vamos a hacer esto, lo haremos de la manera correcta. No será una pelea callejera. No será un espectáculo de ego. Será una demostración de principios. Bolo levantó una ceja, intrigado. Dime las condiciones, Bruce. No tengo miedo de ninguna regla. Bruce asintió. Primero, tú eliges el lugar. No quiero que después digas que perdiste porque estabas en territorio desconocido. Bolo sonrió. Segundo, tú eliges las reglas. Combate libre, sparring controlado, sin contacto, contacto completo, lo que prefieras. Quiero que estés completamente cómodo con el formato. La sonrisa de Bolo se hizo más amplia. Tercero, invita a quien quieras como testigo. Maestros de artes marciales, periodistas, estudiantes, amigos. Quiero que todos vean lo que suceda, sin excusas ni interpretaciones posteriores. Y finalmente, Bruce dijo algo que dejó a todos sin aliento. Y cuarto, si pierdo, cerraré mi escuela. Admitiré públicamente que el Jeet Kune Do no funciona. Y nunca volveré a enseñar. El shock fue inmediato. Los estudiantes de Bruce protestaron. ¿Cómo podía arriesgar todo de esa manera? ¿Qué pasaría con ellos si perdía? Pero Bruce levantó una mano, silenciándolos. Pero si gano, Bolo, tú harás lo mismo. Admitirás públicamente que subestimaste el Jeet Kune Do. Pedirás disculpas a mis estudiantes por tu falta de respeto. Y reconocerás que el tamaño y la fuerza no son suficientes sin comprensión. Bolo se quedó en silencio por un momento. Nadie esperaba que Bruce fuera tan lejos. Esto ya no era solo un desafío. Era una apuesta total. Reputaciones, carreras, legados, todo estaba sobre la mesa. Pero Bolo era demasiado orgulloso para retroceder ahora. Demasiado confiado en su poder. Demasiado convencido de que Bruce era solo humo y espejos. Así que asintió.
Acepto tus condiciones, Bruce Lee. En una semana, en el gimnasio de la Asociación de Artes Marciales de Kowloon. Combate de contacto completo. Sin protecciones. Primer hombre que quede incapacitado, derribado o se rinda, pierde. Bruce extendió su mano. Trato hecho. Bolo estrechó la mano de Bruce con un agarre aplastante, tratando de intimidarlo una última vez. Pero Bruce no mostró ninguna reacción. Solo miró a Bolo con esa calma inquebrantable que hacía que incluso los hombres más fuertes se sintieran incómodos. Y con eso, Bolo y sus seguidores salieron de la escuela, dejando atrás una atmósfera cargada de tensión y anticipación. En el momento en que la puerta se cerró, los estudiantes de Bruce explotaron en preguntas. ¿Por qué arriesgaste tanto, Sifu? ¿Y si algo sale mal? ¿Qué haremos si pierdes? Bruce los miró a todos, uno por uno, y luego sonrió. No con arrogancia, sino con una confianza profunda que solo viene de saber exactamente quién eres y qué eres capaz de hacer. No voy a perder, dijo simplemente. Porque Bolo ya cometió su primer error. ¿Cuál error?, preguntó uno de sus estudiantes. Creer que tiene alguna oportunidad. La noticia del desafío se propagó como fuego en Hong Kong. En menos de 24 horas, todos en la comunidad de artes marciales lo sabían. Los periódicos locales publicaron artículos. Los maestros de diferentes escuelas comenzaron a tomar partido. Las apuestas empezaron a circular en las calles. Algunos apoyaban a Bruce. Decían que su velocidad y precisión podían superar la fuerza bruta de Bolo. Confiaban en su inteligencia táctica, en su capacidad para leer a sus oponentes. Pero la mayoría apostaba por Bolo. ¿Cómo no hacerlo? El hombre era una montaña de músculo. Tenía años de experiencia en kung fu tradicional. Había ganado incontables combates. Y lo más importante, tenía el poder físico para terminar la pelea con un solo golpe bien colocado. Bruce Lee, en comparación, parecía estar en desventaja. Pesaba casi 30 kilos menos que Bolo. No tenía la misma masa muscular. Y aunque era rápido, muchos dudaban de que la velocidad fuera suficiente contra alguien que podía absorber golpes como si fueran nada. Los escépticos comenzaron a decir que Bruce había sido imprudente, que había dejado que su ego lo cegara, que había apostado demasiado en una pelea que probablemente perdería. Pero quienes conocían a Bruce de verdad sabían algo diferente. Sabían que Bruce Lee nunca aceptaba un desafío sin estar absolutamente seguro de poder ganarlo. Sabían que cada movimiento que hacía estaba calculado. Y sabían que si Bruce había aceptado este enfrentamiento, era porque ya había visto cómo terminaría. Durante los siguientes días, Bruce entrenó como nunca antes. Pero no de la manera que la gente esperaba. No pasó horas golpeando sacos pesados tratando de aumentar su poder de impacto. No trató de ganar masa muscular para competir con Bolo en fuerza bruta. En cambio, Bruce hizo lo que siempre hacía: estudió. Consiguió grabaciones de peleas anteriores de Bolo. Analizó su estilo de combate cuadro por cuadro. Estudió sus patrones de movimiento, sus preferencias tácticas, sus fortalezas y más importante aún, sus debilidades. Y encontró algo fascinante. Bolo era poderoso, sí, pero era predecible. Confiaba tanto en su fuerza que repetía los mismos patrones una y otra vez. Golpes directos. Barridos de pierna. Agarres de poder. Todo diseñado para usar su ventaja física. Pero Bruce vio las brechas. Vio los momentos donde Bolo quedaba expuesto después de un golpe fallido. Vio cómo su tamaño lo hacía más lento en cambios de dirección. Vio cómo su confianza lo hacía bajar la guardia. Y Bruce diseñó una estrategia perfecta. No trataría de superar a Bolo en fuerza. Eso sería estúpido. En cambio, usaría exactamente lo que Bolo esperaba de él: velocidad, ángulos, timing. Pero no solo eso. Bruce planeaba usar algo más poderoso: psicología. Sabía que Bolo esperaba que tuviera miedo. Esperaba que tratara de evitar el combate directo. Esperaba que peleara defensivamente. Así que Bruce haría exactamente lo opuesto. Mientras tanto, Bolo también se preparaba. Pero su preparación era diferente. Bolo entrenaba como siempre lo había hecho, levantando pesas, perfeccionando su kung fu tradicional, visualizando la victoria. Confiaba en que su experiencia y poder serían suficientes. Hablaba con sus amigos sobre cómo terminaría la pelea. Bromeaba diciendo que no duraría ni 2 minutos. Decía que Bruce aprendería una lección sobre lo que significaba el verdadero kung fu. Y esa confianza era exactamente lo que Bruce necesitaba que tuviera. Porque un oponente demasiado confiado es un oponente que no está completamente preparado. Y en combate, esa fracción de segundo de duda, esa pequeña subestimación,
puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. El día del enfrentamiento llegó más rápido de lo que nadie esperaba. El gimnasio de la Asociación de Artes Marciales de Kowloon estaba repleto. Más de 200 personas se habían reunido para presenciar lo que muchos consideraban el enfrentamiento del año. Maestros de diferentes estilos de Kung Fu estaban presentes. Wing Chun, Hungar, Chow Li Fut, boxeo occidental. Todos querían ver qué sucedería cuando dos filosofías completamente opuestas chocaran. Los periodistas tomaban notas. Los fotógrafos preparaban sus cámaras. Y la multitud murmuraba con una mezcla de emoción y tensión. En un rincón del gimnasio, Bolo Yeun se calentaba. Sus músculos se flexionaban con cada movimiento. Golpeaba el aire con una potencia que hacía que la gente retrocediera instintivamente. Parecía una máquina de guerra, imparable e invencible. En el otro rincón, Bruce Lee estaba en silencio. No estaba calentando dramáticamente. No estaba tratando de intimidar a nadie con exhibiciones de poder. Solo estaba de pie, respirando lentamente, con los ojos cerrados. Sus estudiantes lo rodeaban, nerviosos. Le preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo. Bruce abrió los ojos y sonrió. «Estoy exactamente donde necesito estar», dijo con calma. El árbitro, un maestro respetado de Kung Fu tradicional que había sido elegido por ambas partes, llamó a ambos hombres al centro del gimnasio. La multitud se calló. El aire se volvió pesado. Bruce y Bolo se pararon frente a frente. La diferencia física era impactante. Bolo se elevaba sobre Bruce como una torre. Su pecho era el doble de ancho. Sus brazos parecían troncos de árbol. Bruce, en comparación, parecía casi frágil. Delgado. Pequeño. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. Porque en los ojos de Bruce no había miedo. No había duda. Solo una certeza absoluta que hacía que incluso Bolo sintiera un escalofrío involuntario. El árbitro explicó las reglas una última vez. Combate de contacto completo. Sin mordidas, sin ataques a los ojos. La pelea termina cuando uno de los dos no pueda continuar, se rinda, o sea derribado y no se levante en 10 segundos. Ambos entienden. Bruce asintió. Bolo asintió. Toquen guantes. Bruce extendió sus manos. Bolo hizo lo mismo, pero con una última provocación. Apretó las manos de Bruce con fuerza, tratando de intimidarlo una última vez. Bruce no reaccionó. Solo miró a Bolo con esa misma calma inquebrantable. El árbitro retrocedió. La multitud contuvo la respiración. Y entonces, con una voz que resonó en todo el gimnasio, el árbitro gritó: «¡Comiencen!». El tiempo pareció detenerse. 200 personas conteniendo la respiración. El silencio tan absoluto que se podía escuchar el latido colectivo de 200 corazones. Y entonces, todo explotó. Bolo Yeun avanzó primero, tal como Bruce había predicho. No con cautela, no con estrategia, sino con la confianza brutal de un hombre que nunca había conocido la derrota. Su primer golpe fue un puñetazo directo, lanzado con toda la fuerza de sus 110 kilos de músculo. Un golpe diseñado para terminar la pelea en el primer intercambio. Un golpe que, si conectaba, podría dejar inconsciente a cualquier hombre. Pero nunca llegó a su objetivo. Porque Bruce Lee ya no estaba ahí. En una fracción de segundo, Bruce se había deslizado hacia un lado, apenas unos centímetros fuera del rango del puñetazo. El puño de Bolo cortó el aire donde Bruce había estado un instante antes, creando un sonido silbante que hizo que la multitud jadeara. Y antes de que Bolo pudiera retraer su brazo, Bruce ya había respondido. Un golpe rápido, preciso, directo a las costillas flotantes de Bolo. No un golpe de poder máximo, sino un golpe de exploración. Un golpe diseñado para medir, para probar, para recopilar información. El impacto resonó en el gimnasio con un sonido seco. Bolo gruñó. No de dolor real, su masa muscular había absorbido la mayor parte del impacto, sino de sorpresa. Porque ese golpe había llegado de un ángulo que no esperaba. Más rápido de lo que había anticipado. Y eso lo hizo dudar por primera vez. Bolo retrocedió un paso, reevaluando. Había esperado que Bruce huyera, que evitara el combate directo. Pero en cambio, Bruce había contraatacado inmediatamente. Sin miedo. Sin vacilación. La multitud estalló en murmullos. Esto no era lo que esperaban. Esperaban ver a Bruce moviéndose constantemente, evitando a Bolo como un conejo evitando a un león. Pero Bruce estaba parado ahí, calmado, esperando el siguiente movimiento de Bolo. Bolo atacó de nuevo. Esta vez con una combinación: gancho izquierdo, directo derecho, patada circular baja.
Una secuencia clásica de Kung Fu diseñada para acorralar al oponente. Pero Bruce leyó cada movimiento antes de que sucediera. Se inclinó hacia atrás justo lo suficiente para que el gancho izquierdo pasara rozando su barbilla. Bloqueó el directo derecho con su antebrazo, redirigiendo la fuerza hacia un lado. Y cuando la patada circular llegó, Bruce simplemente levantó su pierna, dejando que el pie de Bolo pasara inofensivamente debajo de él. Y entonces, Bruce atacó. No con un solo golpe, sino con una ráfaga de impactos tan rápidos que la mayoría de los espectadores no pudieron seguirlos. Jab al rostro. Cross a las costillas. Gancho al hígado. Patada oblicua a la rodilla. Cada golpe tenía un propósito. Cada golpe estaba diseñado para romper el ritmo de Bolo, para plantar semillas de duda, para demostrar que la velocidad no era solo espectáculo. Bolo bloqueó algunos. Absorbió otros con su masa muscular. Pero por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había sentido en combate, la sensación de estar un paso atrás. Y eso lo enfureció. Con un rugido, Bolo cargó hacia adelante, tratando de usar su peso y fuerza para arrinconar a Bruce contra la pared del gimnasio. Si podía atrapar a Bruce, si podía llevarlo al suelo, la pelea terminaría en segundos. Pero Bruce no retrocedió. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Avanzó directamente hacia Bolo. En el último segundo antes del choque, Bruce se deslizó hacia un lado, usando el propio impulso de Bolo contra él. Era un principio fundamental del Jeet Kune Do, no oponerse a la fuerza, sino redirigirla. Bolo, incapaz de detenerse, se estrelló contra la pared con un golpe sordo. Y en ese momento de desorientación, Bruce atacó con precisión quirúrgica. Una patada lateral perfecta, ejecutada con toda la potencia generada desde las caderas, los muslos y el core. No dirigida a los músculos masivos del torso de Bolo, sino a un punto vulnerable, la parte posterior de la rodilla. El impacto fue devastador. La pierna de Bolo se dobló involuntariamente. Su equilibrio se rompió. Y por primera vez en la pelea, el gigante invencible cayó de rodillas. La multitud explotó en gritos de asombro. Bolo se levantó rápidamente, su rostro ahora mostrando no solo sorpresa sino algo más peligroso, miedo. Miedo de que tal vez, solo tal vez, había cometido un error terrible al subestimar a Bruce Lee. Pero era demasiado tarde para retroceder ahora. Bolo atacó de nuevo, esta vez con desesperación mezclada con rabia. Golpes salvajes, patadas poderosas, intentos de agarrar a Bruce y arrastrarlo al suelo. Pero cada ataque fallaba. Cada golpe encontraba solo aire. Porque Bruce estaba siempre un paso adelante. Leyendo. Anticipando. Respondiendo con la precisión de una máquina. Y con cada intercambio, algo estaba quedando claro para todos en el gimnasio. Esto no era una pelea igualada. Esto era una lección siendo enseñada en tiempo real. Bruce no estaba tratando de noquear a Bolo con un solo golpe dramático. Estaba demostrando un punto. Estaba mostrando que el combate no era sobre fuerza bruta. Era sobre comprensión. Sobre eficiencia. Sobre controlar no solo tu cuerpo, sino la mente de tu oponente. Después de 2 minutos de combate intenso, Bolo estaba respirando pesadamente. Su rostro estaba enrojecido. Sus movimientos se habían vuelto más lentos, más predecibles. Bruce, en contraste, apenas había sudado. Su respiración era controlada. Sus movimientos seguían siendo nítidos y precisos. Y entonces, Bruce decidió terminar esto. Esperó el momento exacto. Bolo lanzó otro golpe directo, poniendo todo su peso detrás del puño. Y en lugar de esquivarlo completamente, Bruce hizo algo extraordinario. Se deslizó hacia adentro, dentro del rango del golpe, tan cerca que el puño de Bolo pasó sobre su hombro sin hacer contacto. Y desde esa posición imposiblemente cercana, Bruce ejecutó el movimiento que definiría su legado. Una combinación de 3 golpes, tan rápida que parecía un solo movimiento fluido. Primero, un puñetazo ascendente al plexo solar de Bolo, robándole el aire de los pulmones. Segundo, un golpe de palma a la barbilla, haciendo que su cabeza se sacudiera hacia atrás. Y tercero, una barrida perfecta a la pierna de apoyo, combinada con un empujón en el pecho. Bolo Yeun, el gigante invencible, cayó al suelo con un estruendo que resonó en todo el gimnasio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bolo intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía correctamente. La combinación de golpes había desorganizado su sistema nervioso. Estaba consciente, pero desorientado. El árbitro comenzó a contar. 1, 2, 3. Los estudiantes de Bruce estaban en shock. Algunos con las manos en la boca. Otros con lágrimas en los ojos. 4, 5, 6.
Los seguidores de Bolo miraban con incredulidad. Esto no podía estar sucediendo. No así. No tan rápido. 7, 8. Bolo logró ponerse de rodillas, pero cuando intentó pararse completamente, su pierna cedió nuevamente. 9, 10. El árbitro levantó la mano. Terminado. Ganador, Bruce Lee. Por un momento, nadie se movió. Nadie habló. El peso de lo que acababan de presenciar era demasiado grande para procesarlo inmediatamente. Y entonces, la multitud explotó. Algunos gritaban de emoción. Otros simplemente aplaudían con una reverencia silenciosa. Maestros de Kung Fu tradicional intercambiaban miradas de asombro. Periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas. Pero Bruce Lee no celebró. No levantó los brazos en victoria. No gritó triunfalmente. No se burló de su oponente caído. En cambio, caminó hacia Bolo y extendió su mano. Bolo miró la mano extendida. Su rostro era una mezcla de humillación, confusión y algo más profundo, comprensión. Después de un momento que pareció eterno, Bolo tomó la mano de Bruce y dejó que lo ayudara a levantarse. Y entonces, ante 200 personas testigo, Bolo Yeun hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó profundamente ante Bruce Lee. Me equivoqué, dijo Bolo, su voz ronca pero sincera. Vine aquí creyendo que la fuerza era suficiente. Vine aquí creyendo que el tamaño determinaba al ganador. Vine aquí creyendo que tu filosofía era solo palabras. Hizo una pausa, luchando con el orgullo que había definido su vida hasta ese momento. Pero estaba equivocado. Completamente equivocado. No perdí porque seas más fuerte. Perdí porque entiendes algo que yo no entendía. Y por eso, te pido disculpas. A ti y a tus estudiantes. El gimnasio estalló en aplausos. Bruce colocó una mano en el hombro de Bolo. Bolo, no viniste aquí para perder. Viniste aquí para aprender. Y eso te hace más sabio que la mayoría de los hombres que nunca se atreven a ser desafiados. Luego, Bruce se volvió hacia la multitud. Su voz resonó clara y fuerte. Lo que vieron hoy no fue Bruce Lee venciendo a Bolo Yeun. Fue el triunfo de un principio sobre un malentendido. Durante demasiado tiempo, las artes marciales se han tratado de ego, de fuerza bruta, de dominio. Caminó hacia el centro del gimnasio, todos los ojos fijos en él. Pero el verdadero combate no es sobre músculos. Es sobre comprensión. No es sobre poder. Es sobre eficiencia. No es sobre probar que eres invencible. Es sobre saber cuándo pelear y cuándo no es necesario. Miró directamente a sus estudiantes. Bolo no perdió porque sea débil. Perdió porque me subestimó. Y la subestimación es la mayor debilidad que cualquier guerrero puede tener. No subestimó mi velocidad o mi técnica. Subestimó la importancia de estudiar, de adaptarse, de entender que cada oponente es diferente. Luego señaló a Bolo con respeto. Y el hecho de que pueda reconocer su error, de que pueda aprender de esta experiencia, significa que Bolo será un guerrero más completo de lo que era esta mañana. Eso es más valioso que cualquier victoria. Las palabras de Bruce resonaron en el silencio respetuoso del gimnasio. Y en ese momento, algo cambió en la comunidad de artes marciales de Hong Kong. Porque no solo habían presenciado un combate, habían presenciado una demostración de filosofía convertida en acción. En los días siguientes, la historia del enfrentamiento se extendió mucho más allá de Hong Kong. Periodistas escribieron artículos analizando lo que había sucedido. Maestros de artes marciales debatían las implicaciones filosóficas. Y jóvenes estudiantes de todo el mundo comenzaron a cuestionar sus propios entrenamientos. Bolo Yeun, fiel a su palabra, cambió su enfoque. No abandonó el Kung Fu tradicional, pero comenzó a incorporar los principios que Bruce había demostrado. Estudió más. Entrenó de manera más inteligente, no solo más dura. Y años después, cuando se convirtió en actor de películas de artes marciales, a menudo contaba la historia de ese día como el momento que transformó su vida. Para Bruce Lee, la victoria confirmó lo que siempre había sabido, que el Jeet Kune Do no era solo teoría. Era una forma de vida aplicable y efectiva. Y esa validación abrió puertas que cambiarían la historia de las artes marciales para siempre. Estudiantes de todo el mundo comenzaron a buscar a Bruce. Su escuela creció. Sus enseñanzas se expandieron. Y eventualmente, Hollywood llamó a su puerta, dándole la plataforma para compartir su filosofía con millones. Pero más allá de la fama y el reconocimiento, lo que sucedió ese día en el gimnasio de Kowloon demostró algo fundamental sobre la naturaleza del conflicto y la resolución. Demostró que la verdadera fuerza no viene del músculo, sino de la mente. Demostró que la victoria más grande no es derrotar a tu oponente,
sino enseñarle algo valioso en el proceso. Demostró que el respeto no se exige, se gana. No con gritos ni amenazas, sino con acciones que hablan más fuerte que cualquier palabra. Y demostró que la mayor debilidad de cualquier guerrero, de cualquier persona, no es la falta de poder físico, sino la arrogancia de creer que ya lo saben todo. Porque cuando Bolo Yeun desafió a Bruce Lee, no solo estaba desafiando a un hombre. Estaba desafiando una idea. La idea de que el crecimiento viene de la humildad. De que la sabiduría viene de cuestionar constantemente tus propias creencias. De que el verdadero maestro nunca deja de ser estudiante. Y cuando cayó ante Bruce Lee, no fue una derrota. Fue un despertar. Años después, cuando periodistas le preguntaban a Bruce sobre ese día, él siempre respondía de la misma manera. No gané esa pelea con mis puños. La gané mucho antes, cuando Bolo decidió que no necesitaba estudiarme. La victoria pertenece a quien se prepara mejor, no a quien es más fuerte. Y cuando le preguntaban a Bolo sobre ese mismo día, él decía, perdí el combate, pero gané algo más importante, la comprensión de que ser invencible no significa nunca caer. Significa levantarse más sabio cada vez que lo haces. Hoy, décadas después de ese enfrentamiento, la historia sigue siendo contada. No como una anécdota de violencia, sino como una parábola de humildad y crecimiento. Porque lo que realmente sucedió cuando Bolo Yeun desafió a Bruce Lee no fue simplemente Kung Fu contra Jeet Kune Do. Fue orgullo contra sabiduría. Fue fuerza bruta contra comprensión estratégica. Fue la vieja manera contra la nueva. Y en esos pocos minutos de combate intenso, se demostró una verdad que trasciende las artes marciales. Que no importa cuán fuerte seas, cuán grande seas, cuán intimidante parezcas, si subestimas a tu oponente, si dejas que tu ego nuble tu juicio, si crees que el poder es suficiente sin sabiduría, ya has perdido antes de que la pelea comience. Y esa es la lección que Bruce Lee enseñó ese día. No solo a Bolo Yeun, sino a todos los que presenciaron ese momento histórico. Una lección que sigue resonando hoy, recordándonos que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de dominarte a ti mismo. Que la verdadera victoria no es derrotar a tu enemigo, sino convertirlo en tu maestro. Y que el verdadero camino del guerrero no es la búsqueda del poder, sino la búsqueda interminable de la verdad. Eso fue lo que realmente sucedió cuando Bolo Yeun desafió a Bruce Lee. Y eso es lo que el mundo nunca olvidará.